Mi suegro me, mi suegro me llama floja por querer una cesárea. ¿Y mi esposo? Esta es la angustiante experiencia de una mujer embarazada que, tras un embarazo complicado y una recomendación médica para una cesárea, se ve enfrentada a la mentalidad machista de su suegro y a la preocupante sumisión de su esposo hacia las ideas de este. Desde el inicio, la narradora nos describe a su suegro como un hombre chapado a la antigua, extremadamente controlador, que cree que las mujeres deben ser sumisas y dedicarse solo a servir a sus esposos. La critica constantemente, desde cómo viste hasta cómo cocina. Ella, para evitar conflictos innecesarios, ha optado por ignorarlo. Pero el verdadero problema no es el suegro, sino su propio esposo. Un hombre que, aunque suele ser dulce y atento, cuando está frente a su padre, se transforma en un niño desesperado por su aprobación, acatando todo lo que dice, incluso cuando son comentarios dañinos. En el pasado, su esposo había sabido marcar límites y la había protegido, algo que ella esperaba que continuara ahora con la llegada de la paternidad. El embarazo fue difícil. Náuseas prolongadas, diabetes gestacional, hinchazón y un dolor constante en la espalda. Ya en la etapa final, la doctora le recomendó una cesárea programada. La razón, la forma de su pelvis y el tamaño del bebé hacían riesgoso un parto natural. Ella sintió alivio, pues prefería optar por lo más seguro. Pero cuando le contó a su esposo, él insistió en consultar con su padre. Y ahí comenzaron los problemas. El suegro le llamó floja, dramática, asegurando que las verdaderas madres no escapan a estas cosas y que el parto debía ser doloroso. Lo más sorprendente, su esposo repitió esas mismas palabras, acusándola de querer tomar el camino fácil y de no querer vivir el trabajo de parto natural. En ese momento, ella se sintió traicionada. No estaba pidiendo un lujo, estaba siguiendo una recomendación médica crucial para protegerse a ella y a su bebé. Esa revelación la llevó a una decisión drástica. Comprendió que si no podía confiar en su esposo en un asunto tan vital, entonces no podía confiar en él en absoluto. Así que programó la cesárea en secreto, pidió a su madre que la acompañara y dejó a su esposo al margen. La cirugía fue un éxito. Su hija nació sana. Durante la recuperación, reflexionó. Su esposo había elegido tonterías machistas anticuadas en lugar de su bienestar. Fue entonces cuando ideó la tarjeta de despedida. Estampó la huella del pie de su hija en una tarjeta y escribió: «Gracias por convertir a su hijo en un perdedor soltero a los 35». Esa tarjeta la envió por correo, tanto a su esposo como a su suegro. Ese fue su adiós. La reacción fue explosiva. El esposo la llenó de mensajes de enojo, sus padres la llamaron bruja desalmada y algunos amigos incluso opinaron que había sido demasiado dura. Pero su madre la apoyó, diciéndole que había hecho lo correcto al protegerse a sí misma y a su hija. El divorcio era inevitable. No podía seguir con alguien tan sometido a la mentalidad de su padre. En la primera actualización, se cuenta que el esposo se presentó en el hospital e intentó irrumpir en su habitación, por lo que tuvo que ser escoltado por seguridad. Ella se mudó a casa de su madre, quien la apoyó incondicionalmente. Su esposo alternaba entre súplicas de reconciliación y mensajes hirientes, pero nunca se disculpó. El suegro, por su parte, le dejó un buzón de voz llamándola feminista por querer destrozar la familia. Ella inició el proceso legal de separación y custodia, buscando un acuerdo que protegiera a su hija de esa influencia tóxica. En la segunda actualización, el drama aumentó. El esposo y el suegro decidieron jugar sucio en tribunales. El esposo alegó que ella lo había excluido del parto para mostrar que no era apto como padre. El suegro incluso presentó un testimonio ridículo, asegurando que la cesárea corrompía la santidad de la maternidad. Afortunadamente, la abogada de la narradora desmanteló todo, respaldada por los expedientes médicos que demostraban la necesidad de la cesárea. La jueza dejó claro que los tribunales no reconocen ninguna autoridad de cabeza de familia en estos casos. Además, salió a la luz otro detalle. El esposo había renunciado a su trabajo por consejo de su padre.
quien decía que era humillante trabajar bajo una jefa mujer. En realidad, el esposo pasaba los días jugando videojuegos, fingiendo que trabajaba desde casa. El tribunal lo tomó muy mal. Sin empleo, sin residencia estable y con un historial de obedecer a su padre por encima del bienestar de su familia, solo le concedieron visitas supervisadas de 2 horas a la semana. El suegro lo acompañaba e intentaba interferir, lo que complicaba aún más las cosas. La narradora, a pesar de todo, se sintió aliviada. Había esquivado la bala más grande de su vida. Su tía incluso enmarcó la famosa tarjeta, que ahora se había vuelto legendaria. Para su esposo y su suegro era un acto cruel. Para ella, un momento de empoderamiento. En la tercera y última actualización, el suegro presentó una queja formal alegando que ella estaba mentalmente inestable por elegir la cesárea, adjuntando pseudociencias sobre la santidad del parto natural. La jueza, visiblemente molesta, desestimó todo de inmediato. El esposo también se quejó de la falta de comunicación, pero la abogada presentó pruebas de sus mensajes abusivos y suplicantes, lo que llevó a imponer una aplicación de crianza supervisada. A los pocos días, el esposo usó esa aplicación solo para despotricar sobre el supuesto sesgo de los tribunales y la ideología feminista que, según él, le había lavado el cerebro a su ex. La historia concluye con la narradora enfocada en su hija, construyendo una vida libre de la toxicidad de su exesposo y de su suegro. Reconoce que, aunque fue doloroso, tomó la mejor decisión, proteger su vida